Muy bien, vamos a comenzar. Les voy a invitar, por favor, que empecemos con un tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Señor por su tiempo. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, bendito es tu nombre. Tú que estás sobre todas las cosas, te glorificamos a ti, eterno Señor. Te rogamos que en este momento tu presencia esté aquí. Te agradecemos porque nos has guardado en todo este día y porque nos has traído este momento en poder estar congregados en tu nombre, estar reunidos con tú siendo el motivo. Abre nuestra mente, nuestros corazones, Espíritu Santo, para entender y comprender lo que hoy nos quieras revelar, que no sea solamente palabra hablada, sino también sea una palabra que llegue a nuestros corazones y nos permita conocer más de Yahweh, conocer más de nuestro Señor eterno y al conocer sus nombres también poder conocer su carácter y cómo se manifiesta para con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le cedemos el control en este momento. Amén. Y amén. La semana pasada, realmente, perdón, ayer les comentaba, ayer les mandé un mensajito que por causas técnicas de la luz que vinieron a arreglar, no nos pudimos conectar y por eso hubo la necesidad de pasarlo a este día. Pero, bueno, pudiendo recordar lo que vimos la semana pasada vimos cómo en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice muy claramente que después de algunos sucesos que la humanidad fue pasando, empezaron a invocar a Yahweh por su nombre. Esto es que antes no les había sido, no creo que no revelado, simplemente no habían entendido que ahora había la posibilidad de comunicarse con él directamente. Entonces estuvimos revisando la semana pasada precisamente el nombre de Yahweh, de dónde viene, porque les invito, es una invitación, no es una imposición, es una invitación a decirles que si podemos utilizar mejor su nombre como es Yahweh, Hashem, Adonai, Elohim, en lugar del término Dios, y esto nada más por la conciencia que todas las religiones tienen un Dios, que es el ser supremo que ellos creen. Entonces, dentro de esa connotación, pues el Dios en el que creemos que es Yahweh no es el mismo que el de todas las religiones. Inclusive Zeus viene de una derivación del nombre Deus, que es la traducción que tenemos como Dios. Entonces, de ahí lo que les comentaba la semana pasada, vimos el nombre de Yahweh, vimos el nombre de que es el yo soy, y vimos cómo en Éxodo a Moisés se le revela así, y fue el nombre revelado, cómo su nombre es tan grande, tan santo, tan todo lo que quieras exponenciar, que inclusive se implementó un nombre que habla de su nombre, que es Hashem, que es hablar del nombre de Yahweh. Todas las veces que tú veas en la Biblia a Jehová, estamos hablando de este nombre, el de las 4 consonantes que se pronuncia Yahweh, ¿ok? Y, y vemos también cómo el Señor es celoso de su nombre. Vimos también el término Adonai, que significa Señor, que habla del señorío de Elohim. Elohim, recordemos que está hablando en plural y podremos estar claramente entendiendo que cuando leemos Dios en la Biblia, el término Dios, la palabra, se refiere a Elohim, y Elohim está hablando de la Trinidad que conocemos, es un solo Señor en 3 personas diferentes, ¿ok? Después de esto, el Señor se manifestó con otros nombres en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un punto que son los nombres etéreos, que significa de éter, que es lo que no se ve, pero lo llena todo. Si yo te dijera dónde hay aire, pues tú dirías en todas partes, ¿no? Mientras estamos en el planeta Tierra, hay una plenitud de oxígeno, de aire, que nos permite vivir en este planeta Tierra. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de los nombres etéreos del Señor, que no lo vemos, pero que sabemos que está en todos lados. Hola, Diana. Entonces vamos a Isaías 40,
del 28 al 31. Y yo quiero que ahorita estés meditando en esto mientras buscamos los textos. ¿Por qué el Señor se manifestó con diferentes nombres siendo Dios, Yahweh mismo, ¿no? Elohim mismo? ¿Por qué utilizó varios nombres? Y esto es para poder manifestar su carácter, para que podamos conocer toda la plenitud de Dios, que a lo mejor en un solo término sería un tanto difícil de entender. Y vamos a ver cómo en cada pasaje, de acuerdo a las necesidades que en ese momento había con el pueblo, Yahweh se manifestaba ahí. En Isaías 40, 28, 31 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Esto es, el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero regresando al primer versículo, donde vemos que no has oído que el Dios eterno es Jehová, ese Dios eterno que está escrito ahí es el Olam. Recordemos que la sílaba el es una abreviatura de Elohim, ¿no? El es un nombre comprimido de Elohim, y entonces aquí leemos el Olam significa el Señor es eterno. No podemos ver la eternidad de Elohim, pero sí podemos saber que existe, y la eternidad llena todo, ¿de qué? Todo el tema que conocemos como tiempo. Recordemos que hablar de algo eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. El nombre de Yahweh significa eso. Yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando de un tiempo atrás, un tiempo presente y un tiempo futuro. Entonces, cuando escuchamos el término el Olam, estamos hablando de la eternidad completa de Dios. Nosotros somos seres, y lo comentó esto, mi hijo varias veces lo comentó, sempiternos. Esto es que sí tenemos un principio, pero no tenemos un final, somos eternos, ¿no? En algún momento tú y yo fuimos creados, en algún momento el universo fue creado, en algún momento la tierra fue creada, pero la eternidad de Yahweh, de Elohim, ya venía desde, no hay principio, ¿no? Él es el principio, como tal. Entonces, cuando aquí les está hablando Isaías proféticamente, una palabra profética al pueblo de Israel, les está hablando de la eternidad del Señor manifestada en esto de, recuerda que Él creó, no has sabido, dice, no has oído que el Olam es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. Todo fue creado por Él en la eternidad. Vamos a Génesis 14, 17 al 20. Y ese término, este nombre que aquí se presenta, por ahí hay una doctrina, que realmente es una herejía hablar sobre este nombre. No voy a meter al respecto, pero por ahí vas a encontrar mucho de este tema de el Elión, que es el que aquí se presenta. Dice Génesis 14, 17 a 20. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, de esos nombres fáciles que tiene la Biblia, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus amigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí el término Dios Altísimo es el Elión, que es el Señor está sobre todo. Literalmente es altísimo. Y hablar de altísimo no es alto, sino es más que alto, que está sobre todas las cosas.
Si tú ves al cielo, ¿a qué le podrías llamar altísimo? Algo que esté altísimo. Vemos las nubes y digamos, vemos un edificio y dijimos, está alto. Vemos la torre latina y está más alta, ¿no? Y nos vamos viendo hacia arriba y llega un momento que decimos, no es que si tú dijeras, la luna, ¿a qué distancia está? No, pues está altísima respecto a nuestro nivel de la Tierra. Eso se refiere, que está sobre todo. El término que ahí se utiliza cuando dice el Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, está diciendo sacerdote del el Elión, el que está sobre todo. Por ahí hay una doctrina, y sí lo voy a comentar, porque si no nos va a quedar ahí, para que cuando lo veas no seas confundido. Hay una doctrina por ahí que dice que el Elión, que es la esencia de Dios, de Elohim, bueno, no, es que la esencia de Dios se manifiesta en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que el Elión creó esas tres figuras. Entonces estaremos hablando de otro Dios sobre el que conocemos, que es ahí donde viene un poquito la confusión. No, no es así, es antibíblico, no está correcto. El verso en el cual se baja en el Salmo 91, el cual no está diciendo otra cosa más que varios nombres de la manifestación del carácter de Dios en Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese Altísimo con Omnipotente están poniendo a el Elión sobre el Shaddai, ¿no? Si lo queremos entender así. No es así, no es correcto. El Elión es un nombre revelado por Dios en el cual muestra su autoridad y su soberanía sobre todas las cosas. En Isaías 14, 13, 14, bueno, aquí algo importante. Dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del el Elión. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, fíjense, bendito sea Abraham del el Elión. O sea, no está diciendo, no le da un título como él, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, del Elión. Aquí se bendito sea Abraham del Altísimo, ¿no? Esto es la cercanía, la comunión que tenía Abraham, que había desarrollado con Elohim en ese momento, con Yahweh, en la manifestación que tuvo de las promesas. A Abraham lo identifica cuando le dice Abraham, sea bendito Abraham, del Dios Altísimo, está hablando de un tema de pertenencia. Si yo agarro, si alguien me dice, oye, esa planta es de Arturo, pues está hablando de mi posesión. Abraham está hablando de la soberanía que tenía Dios sobre Abraham y en un sentido de pertenencia. En Isaías 14, 13 y 14 dice, Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del Semun me sentaré a los lados del oriente. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Elión, al Altísimo. Aquí el pasaje que está diciendo dice, subiré al cielo, está hablando de Satanás, en esta representación de lo que quería en su corazón hacer Satanás, en su anhelo era subir más arriba del monte, donde estaba el trono del Altísimo, del el Elión. Lo altísimo, iba a decir la altura, bueno, lo que es más alto, hablando de Elohim, es que está sobre todas las cosas. Y el tercer nombre que Dios, que se presenta en la Biblia para Elohim, manifestado, lo encontramos en Génesis 17:1, por favor. Y ese es de los nombres más, yo creo que más conocidos, ¿no? El Shaddai. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Shaddai. Esto es el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Salmo 91:1 que les decía ahorita,
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai. Ya ahorita vimos que Él está sobre todas las cosas. El Shaddai es que todo lo puede, es todopoderoso, no tiene limitantes. El Olam es que habla de la eternidad de Dios. Entonces, la semana pasada que os comenté, hablar de Dios es hablar de la plenitud de cualquier atributo que tú quieras pensar de Dios, de Yahweh. Si tú dices, Él es eterno, estás hablando de la plenitud que Él es la eternidad. Si tú hablas de amor de Yahweh, estás hablando de que Él es amor y manifiesta todo el amor. Él es la plenitud, dice la palabra, la plenitud, el que lo llena todo en todo, ¿no? Y el cuarto nombre con el cual Dios se presenta está en Génesis 16, 13, 14. La costumbre del término, pero bueno, ahí iremos trabajando al respecto. Génesis 16, 13 y 14. ¿Sí? 13, 14. Dice, estamos hablando en el pasaje donde Agar con Ismael son expulsados. Entonces iban en el desierto y él ya se estaban muriendo literalmente. Y dice el verso 13, entonces llamó el nombre de Yahweh que con ella hablaba. Tú eres Elohim, Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Berea. Aquí vemos esos atributos completos de Dios, de Elohim, que es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Y esto de que el viviente que todo ve, que me ve, o sea, nada se escapa, habla de la omnisciencia de Dios. Él está en todos lados. No hay nada que se le oculte, no hay nada que pueda estar, dice el salmista, aún la oscuridad resplandece delante de ti. O sea, si tú te quieres esconder en la oscuridad, aún ella resplandece porque Él está en todas partes. Él conoce todas las cosas. Entonces, después de haber visto estos 4 nombres etéreos con que Dios, Elohim, se presenta en el Antiguo Testamento, y recordemos que cuando hablamos de Elohim estamos hablando de la Trinidad, de las 3 personas en una. Vamos a ver así como Yahweh, el cual conocemos hoy como el Padre, el Dios eterno, creador de todas las cosas. Él se presenta manifestando su carácter. Vamos a Génesis 22, 8. Y esos nombres providenciales es la manifestación de los cuidados y lo que Dios da al hombre. Y antes de entrar aquí quiero comentar esto. Mira, si tú piensas en Dios, en Elohim, como padre, vas a estar limitado a la figura paterna que tienes en la tierra. En la mejor expresión o en la peor expresión. Si tu padre fue duro, estricto contigo, tienes la imagen inconsciente de que el Padre eterno así es con sus hijos. Si tuvieses un padre bueno, bonachón y sabio, así ves al Padre. Es la primera imagen que tenemos del Padre como Dios. De hecho, hay muchos inconversos que dicen, ¿cómo voy a ir a un Dios que castiga? ¿No? Pues porque seguramente tuvo un padre que castigaba lo que hacía. Un padre que no le mostró amor, sino le mostró dureza. Entonces, tenemos que ir más allá de ese término de padre en el contexto humano para entender la plenitud del Padre eterno que tenemos. Y esto de los nombres providenciales nos va a ayudar a verlo y a contemplarlo de esta manera. Dice Génesis 22, 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, Yahweh proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová
será provisto. El Señor es nuestro proveedor. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Él lo tiene todo. Es más, yo diría, ¿qué necesidad tendríamos de buscar en otro lado cuando Él nos da todo? Él tiene todo. Él es Señor de todas las cosas. Entonces, Jehová se presenta como el Señor es mi proveedor. Vamos a Éxodo 31, 12 y 12 y 13. Entonces, cuando tengas necesidad de algo, Él te provee. Dice Éxodo 31, 12 y 13. Habló además Jehová, Yahweh, a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, yo soy Jehová que os santifico. Jehová Makadesh es el término que ahí se utiliza, es el Señor que santifica. Él santifica, ¿por qué? Porque Él es santo. No podría salir otra naturaleza de Él como Padre eterno si no fuera su misma naturaleza, que Él es santo. ¿Se imaginan a Dios emanando de Él maldad? No, Él es santo, ¿no? Él es puro, Él es perfecto. Ahorita hablando de esencias aquí, imagínense que tú pones la esencia que tú quieras, ¿no? Yo compré unas varitas de incienso de mirra, ¿no? Y es agradable su olor. Pero imagínate que yo ponga mirra y huela a basura. Sería ilógico, ¿no? Porque la varita está hecho con mirra. Así Dios es santo, de Él que me vaya a emanar santidad. Entonces Él nos santifica. Y el Señor aquí le dice al pueblo de Israel: guarden eso para que vean, guarden lo que yo hice santo, porque guarden lo que yo hice santo, porque yo soy santo. Yo santifico esas cosas. No en balde santifica su nombre, santificó un día de reposo, santificó las fiestas, porque eran cosas apartadas para Él. Vamos al siguiente, vamos a Éxodo 17, 8. Éxodo 17, 8. Después de todo ese peregrinar que salieron de Egipto, del pueblo de Israel, y que iba caminando en el desierto, dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi bandera. ¿Cuándo se utiliza una bandera? Digo, lo más común que tenemos es o cuando se hacen reverencia a los símbolos patrios, o cuando algún representante de nuestro país va a una competencia y ahí gana y saca la bandera. La bandera no solamente habla de identidad, habla también de victoria, habla de un sentido de pertenencia. Cuando dice en Éxodo Moisés: el Señor es mi bandera, no solamente es mi estandarte, sino la identidad que tenemos en Él. Todo ciudadano de cualquier país se identifica con su bandera. A lo mejor nosotros vemos la bandera de cualquier otro país, no sé, a lo mejor tú ves la bandera de Estados Unidos y no la ves tan bonita, ¿no? Pero ves la bandera mexicana y dices: no, el verde, el blanco y el rojo, ¿no? El escudo nacional, el águila sobre el nopal, devorando a la serpiente. Eso trae identificación para nosotros. Lo que hace el Señor es darnos su identidad. Cuando el Señor dijo al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, esto es su autoridad divina, el que está sobre ustedes porque yo los creé, está hablando de identidad y de pertenencia. De ahí que poder entender que el Señor es nuestra bandera, Yahweh Nisi. Piensa en esto, trae tu identidad. Yo a veces, y creo que con todos los he podido platicar, antes de
todos los problemas que muchas veces tenemos como hijos de Dios y como cristianos vienen de que nos olvidamos de nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Y mientras no se nos olvide esto, vamos a caminar de una forma correcta. Cuando se nos olvida quiénes somos, viene el tema de hasta dudar de tu salvación. Si tú estás dudando de tu salvación, tienes un problema, ¿no? Porque dice la palabra que ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido salvos. Trae esa identificación, esa identidad nosotros. Muchos lo hemos vivido, en algún momento vivíamos y decíamos, ay, es que si yo me muero hoy, no sé si... ¿Por qué? Porque sabes que las cosas que estabas haciendo mal te pueden estar apartando de Dios o ser engañado al respecto. Pero hoy, y varios de los que están conectados y lo hemos platicado, hoy dicen, no, si hoy yo me muero, no tengo ninguna duda dónde voy, porque ahora vivimos una vida en la cual nuestra identidad como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo que nos sella, nos hace vivir con la seguridad de que el Señor, somos del Señor y que Él es nuestra bandera. Vamos ahí a Éxodo, 2 capítulos atrás, Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto es Jehová Rafa. Jehová Rafa es el Señor, es mi sanador. Pero fíjate, luego dice la gente, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué? Pues aquí dice, si oyeres atentamente la voz del Señor y hicieres lo rectamente de sus ojos, y dispusieras tu corazón a cumplir sus mandamientos y a guardar sus estatutos, ninguna enfermedad, recordemos esta condición de sí, entonces, si guardas, entonces no te vendrá enfermedad. No es el deseo de Dios, no está en su corazón que vivamos enfermos, ¿no? Y aún la enfermedad lo utiliza para él ser glorificado. Pero en el diseño original, él no planeó la creación de la enfermedad. La enfermedad vino a causa del pecado. Por eso, cuando Jesús hizo pecado, en la cruz del Calvario, dice que Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros fuéramos curados. Todas las enfermedades Él ya las llevó para nosotros traer sanidad. ¿Te sientes enfermo? Ve a Dios. Ve a Yahweh, ve a Él. Vamos al Salmo 23:1. Y ese es de los nombres que más... Fíjense, ese es el atributo más conocido, de los más conocidos del Señor, pero del que a veces menos estamos conscientes, ¿no? Dice Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando hacemos esta analogía con un pastor humano, hay un videito por ahí, en el cual está pastando un rebaño de ovejas, y hay gente detrás de la cerca, gritándole, chiflando a las ovejas, y no, ninguna voltea, ni siquiera por curiosidad, así como que, nadie, y acá 4 o 5 personas se desviven por llamar la atención, y de atrás sale el pastor, y les chifla y les dice algo, quién sabe en qué país sea, y de repente todas las ovejas, una alza la cara, la cabecita, y voltea, y así de, ¡ay! Y todas se mueven, son como unas 50 ovejas, todas se mueven hacia él. Obviamente toda la gente se queda asombrada, decir, oye, realmente se cumple el hecho de que las ovejas van al pastor. ¿Y por qué van al pastor? Porque el pastor manifiesta su carácter, manifiesta su amor hacia las ovejas. Cuando las cuida, cuando las pastorea, cuando los lleva a verdes pastos, dice Salmo 23, cuando les da descanso, cuando los va cuidando de
del sol, los lleva a lugares donde puedan reposar, buenos pastos, no a pastos secos, sino a buenos pastos. Sabemos cómo toda la manifestación del carácter de un pastor que se manifiesta en Salmo 23 se cumple en un solo término. El Señor es mi pastor y dice, nada me faltará. Para los que saben, pues, saben que tengo dos perritos. Y justamente hoy a la mañana platicaba con mi mamá y le decía, mira, estos están súper preocupados porque saben que todo tienen comida, tienen agua, les da el sol, tienen donde acostarse, tienen sombrita. Y entonces son leales a uno. ¿Por qué? Porque saben, ellos me ven, salgo en la mañana, me ven y se empiezan a mover porque saben que les voy a dar de comer. Ellos no se preocupan por, ¿qué voy a comer hoy? Me ven salir y dicen, ahí viene la comida, ¿no? Literal, porque nada les falta, ¿no? Entonces, así es el carácter manifestado de Dios en Jehová Roi, que es el Señor, es mi pastor. Vamos a Jueces 6:24, por favor. Para aquellos que luego sufren estrés, aquellos que luego están ansiosos, preocupados, dice en Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar al Señor, a Yahweh, y lo llamó Jehová Shalom. Esto es, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Jehová Shalom es, el Señor es mi paz. Nos preocupamos por cosas y podemos ir a la fuente de la paz. Dice Jesús en Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿El mundo te puede dar paz? Sí, en cierta manera, en ciertos términos. Hay gente que pone su paz en las posesiones, en el dinero, en una posición laboral, en un estatus, ¿no? En una familia. Busca su paz. Y sí, puedes encontrar cierta paz. Pero la paz completa que te permite en toda circunstancia ver, vivir tranquilamente, sin preocupaciones, eso es la paz que el Señor manifiesta en su nombre como carácter. Jehová Shalom, Yahweh Shalom. Por ahí no sé quién comentó qué denominación somos. No denominación, simplemente somos cristianos evangélicos, ¿no? Vamos a manejarlo así. Creemos en Dios, en la Trinidad, creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y eso todo cristiano basado en el Evangelio es lo que cree. ¿Ok? Vamos a Jeremías 23:6. Jeremías 23:6. Cuando dices, es que la vida es injusta, vamos a ver qué dice Dios al respecto. Es que yo, ¿por qué me sucede esto a mí? No me lo merezco. ¿Qué hice para merecerlo? Bueno, vamos a ver qué dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahí es Jehová Tsidkenu, que es el Señor, es nuestra justicia. ¿Tienes algo en lo cual pareciera, sientes, percibes que está haciendo algo injusto? Ve con Él. Él es el justo. En algún momento comentamos, ¿por qué el Señor no nos da la justicia, la venganza en nuestras manos? Porque no vamos a ser justos. Tendemos a ser injustos. Y cuando Dios nos quita la justicia, la venganza en nuestras manos, es porque nosotros le damos un valor incorrecto a la justicia. Vamos a poner el ejemplo. Alguien me roba mi Biblia. Por cierto, no me la subí. Alguien me roba mi Biblia y entonces lo descubro. Y resulta que él la rompió y la rayó. Entonces yo le digo, oye, mi Biblia me costó, voy a poner una cantidad, 1,000 pesos. Pero me hiciste pasar 3 días de preocupación pensando, no,
no me conformo con que me pagues 1,000 pesos. Me vas a pagar 5,000 pesos porque no solamente es que me la robaste y me metiste en angustia, sino todo lo que yo había ya subrayado, todo lo que yo había ya apuntado, no tiene valor. Y es más, me molesta mucho, y es más, y por eso te voy a meter a la cárcel, te voy a meter a la cárcel. Le damos un valor, una venganza, porque ponemos de por medio nuestros sentimientos y emociones y nuestros pensamientos, los cuales no son confiables. Dice, engañoso es el corazón está hablando de sentimientos, de emociones de la mente. Por eso dice la palabra, no te confíes de ti mismo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No le des tú el valor a las cosas porque lo vas a dar desde tu percepción, desde tu estándar. Entonces, por eso es que el Señor dice, mierda venganza, yo voy a hacer justicia. Tráeme tu caso a mí y yo le voy a dar lo que corresponda. Yo voy a dar el justo pago. Justicia es dar a cada uno lo que merece de acuerdo a sus actos. Eso es justicia. Y por eso es necesario que exista la justicia para que entonces la misericordia de Dios se pueda manifestar. No puede haber misericordia si no hay justicia. La justicia diría, mereces ir a la cruz por tus pecados. La misericordia es, yo te amo y te quito esa obligación o consecuencia de ir a la cruz. Te lo quito. Oye, robaste algo y mereces ir a la cárcel. Pero alguien dice, mira, nada más paga lo que tengas, lo que tomaste y te evito ir a la cárcel. Esa es misericordia. Hay un caso muy específico en la película de Cuarto de Guerra. El hombre merece ir a la cárcel porque estuvo transeando. Y llega el dueño y le dice, nada más paga lo que debes y no procederé a reportarte a la justicia. Eso es misericordia. Misericordia es que lo que merecemos por nuestros actos, Dios en su infinita bondad dice, no quiero que lo recibas. No te voy a dar el pago que mereces. Te voy a dar otro pago, pero no va a ser ese pago. Si debes, las palabras dicen, si debes 100, no, pues nada más págame 10. Y ahí estamos a mano. Entonces, Jehová, Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. Vamos a 1 Samuel 1:3. 1 Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Jehová Sabaoth. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué percibes en tu corazón, en tu espíritu? Voy a ir más profundo a tu espíritu. Cuando escuchas Jehová de los ejércitos. Tú escuchas, hoy escuchamos la palabra ejércitos y pensamos en seguridad o pensamos en conflicto. Porque comúnmente cuando el ejército aparece es porque hay conflicto. Sí, para salvaguardar, pero no en tiempos de paz. El ejército aparece comúnmente cuando hay tiempos de guerra, ¿no? En la antigüedad tener un ejército era una manifestación de poder, ¿no? Cuando salían a la guerra decían, mandaban oye, ve a ver cuántos son. No, pues vienen como 100,000. Oye, nosotros nomás tenemos 50. No, su ejército no es poderoso. Nos va a ganar. Mejor negociemos. El que el Señor sea el Señor de los ejércitos habla de su autoridad y de su poderío. A él nadie lo detiene. Dice, ¿quién podrá estar de pie frente a él? ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá decir, no es cierto, Señor, estás mal? ¿Quién podría? ¿No? Todos los que se quisieron levantar en contra del Señor y de sus ungidos, terminaron muertos. Cuando en el desierto quisieron Datán y otros levantarse contra Moisés, reclamando que Dios se había equivocado en sacarlos de Egipto, ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y la tierra se los tragó. Cuando Elías con los profetas de Baal
Dice Jeremías, ¿hasta cuándo estaréis claudicando en dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan y adórenle. Pero si Jehová de los ejércitos es Dios, a él obedezcan. Y sabemos el pasaje, los profetas de Baal toda la mañana ahí invocando, cortándose y chalala, chalala, y no pasó absolutamente nada, ni una brisita. Dijeran, si recuerdan las escrituras esas donde está el desierto, que está tan muerto el desierto que se ve pasar las rueditas estas de ramitas, ¿mande? De zacate ahí, porque no pasa absolutamente nada. Hasta Elías le dice, oigan, grítale más fuerte, a lo mejor está dormido o está en el baño. Literalmente lo que se refiere, a lo mejor está ocupado. Se refería a que estaba haciendo sus necesidades. Cuando termina ese proceso, se presenta Elías, invoca al Señor de los ejércitos, y yo creo que todavía ni terminaba la oración, y el fuego ya había descendido, consumiendo el altar, consumiendo todo el agua, consumiendo la zanja, y destruyendo todo lo que se había sacrificado, consumiéndolo. Y todo el pueblo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pues sí, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, no es alguien falto de poder y autoridad. ¿Y por qué refiero a poder y autoridad? Porque un ejército es una muestra de poder y autoridad. En el ejército la línea de mando dice, uno dice, ve y haz, y el soldado no puede decir, no, ¿por qué? Porque yo, manda al otro. Están educados para autoridad, dicen, él me dijo, yo voy y hago. Esa es la autoridad y el poder que manifiesta Jehová Sabaoth. Y vamos al último, Ezequiel 48:35. Para todos aquellos que a veces se han sentido solos, les tengo una noticia de parte de Dios. Y su nombre lo manifiesta. Dice Ezequiel 48:35. Alrededor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa el Señor está presente. El Señor está ahí. Dice Jehová, hay un canto que decía, la presencia del Señor está fluyendo aquí. Jehová Shama en medio de ti. O sea, el Señor está presente aquí, ahora, no después, no ahorita, no en 5 minutos, no. El Señor está presente en un tiempo, valga la redundancia, presente. No en un momento, sino permanentemente está presente. Entonces, cuando nos hemos sentido solos, digo, porque todos hemos pasado por el proceso de que nos sentimos abandonados por todo el mundo. Nos sentimos defraudados por todas las personas. Y el Señor en su nombre manifiesta su carácter, es decir, no estás solo. Es más, yo diría, ¿quién nos ha dicho que estamos solos cuando el Señor está presente? ¿Quién nos ha dicho que estamos abandonados cuando el Señor está aquí entre nosotros? Y si quieres, y si tú piensas que has sido abandonado, nuestro abandono es nada. Recordemos lo que pasó el Señor Jesús en la cruz ese sí es abandono, ¿no? Estar desprotegido, estar apartado, estar siendo rechazado, eso sí fue un abandono. Literalmente, en ese momento, Jehová Shama no estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar a su hijo para que se cumpliera la salvación para ti y para mí. Pero Jehová Shama está siempre con nosotros. Entonces, haciendo un repaso de esto, resumiéndolo, yo te diría, ¿tienes necesidad de algo? Yahweh Jireh, él es nuestro proveedor. ¿Te sientes sucio, pecador, inmerecido? Jehová Makadesh, el Señor, es quien santifica. ¿Te sientes falto de identidad? Jehová Nisi, Él es tu bandera. ¿Te sientes enfermo? Yahweh Rafa, Él es tu sanador. ¿Te sientes, te hace falta algo? Jehová Roy, el Señor, es
mi pastor. ¿Te sientes intranquilo? Jehová Shalom, el Señor es mi paz. ¿Te sientes abusado? ¿Sientes que las cosas son injustas? Jehová Tsidkenu, el Señor es mi justicia. ¿Te sientes débil o que nadie te respalda? Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, te respalda. ¿Te sientes solo? Jehová Shama, el Señor está presente. Si tú tienes claros los nombres del Señor, si tú tienes claros los nombres de Elohim, la forma de acercarte a Él, la forma de verlo a Él como Padre, va a ser muy diferente. Porque un Padre que te ha fallado en no estar presente, ya no lo vas a poder reflejar en el Padre Celestial, porque Él sí está presente. Si tuviste un Padre que que era injusto contigo, tienes un Padre que sí es justo. Si tuviste un Padre que lejos de darte paz, te estresaba, te enojaba, te enfermaba, te golpeaba, o un padre que te decía, tú no eres mi hijo, quítate esa imagen, porque el carácter de Dios manifestado en su nombre nos muestra que Él es un Padre perfecto, más allá de lo que tu Padre terrenal, la imagen que tengas de tu Padre terrenal pueda manifestar. Entonces, es necesario que conozcamos el carácter de Dios, cómo es Él. Y obviamente no es en una forma en la cual en el Antiguo Testamento no se manifestó de, hola, mucho gusto, yo soy Yahweh y soy buena onda, soy tranquilo. No, Él no se presentó así, porque es más, la gente ni siquiera el pueblo lo iba a entender. Él se tuvo que manifestar con hechos reales. ¿Tienes necesidad? Yo te proveo. ¿Estás enfermo? Yo te sano. ¿Sientes injusticia de los pueblos alrededor? Yo te hago justicia. ¿Te sientes abandonado? Yo estoy presente. Entonces, es necesario que conozcamos el carácter de Dios. No te quedes solamente, es más, yo te invitaría a que en tus oraciones, si no te es difícil aprendértelos, pues tengas ahí una hojita y puedas entender el carácter de Dios y poder decir, si tengo necesidad, ya no voy a sentirme necesitado porque Él me provee. Y a veces se nos olvida esas cosas. Nos sentimos pecadores y como el chavo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No, se nos olvida quién está de nuestro lado. Necesitamos conocer al Padre, a Yahweh, y conocer su carácter, conocer cómo es Él, cómo reacciona, cómo se manifiesta. Cuando tú empiezas una relación de pareja o una amistad, ¿cómo llegas a conocer a la persona? Pasando tiempo. Si tú recuerdas, yo recuerdo perfectamente cuando yo entré a la prepa, el primero y segundo día, el primero, que pues llegas a tu salón y te sientas y nada más, todos se están volteando a ver a todos, pero muy pocos o casi nadie se atreve a con alguien a hablar, ¿no? Yo recuerdo muy bien que pasó la primera clase y todos así, ¿no? Y el maestro dando indicaciones y vamos a hacer esto, necesito que hagan equipos de 3 y nosotros así de, y agarrabas al primero que estaba al lado de ti, ¿no? Y recuerdo muy bien cómo salimos del salón, yo salgo y le pregunto algo a alguien, oye, ¿sabes dónde? Creo que le pregunté por el baño, algo por decirlo. Y de ahí hice amistad con él, mi amigo Miguel. Y después caminando, oye, necesitamos pues ahí salió mi otro amigo, mi amigo Juan Carlos. Y ya, pues ahí salió el otro amigo, Nicolás, sin conocernos. Y se volvieron mis amigos al tiempo que conviví con ellos, al tiempo que pasamos juntos, entrando, saliendo y abriendo nuestro corazón y hablando de nuestras familias y hablando de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, etc. Ahí es cuando conoces a alguien. Así es con Dios. Entre más tiempo pases con Él, vas a conocer su carácter, vas a conocer las cosas que puede hacer. Te iba a hablar de las limitaciones, no tiene limitaciones. Me estaba refiriendo al tema de la amistad. Dentro de ese conocimiento de la preparatoria, pues conocimos qué limitaciones tenía uno y otro, para qué era bueno y para qué no era tan bueno. Dios no tiene limitantes. Dios no es corto en nada. Si tú quieres provisión, Él te da 100% provisión. Si necesitas paz, Él te da 100% de paz. Todas las cosas Él las da perfectas, porque vienen de Él mismo, de lo que Él es. Entonces,
hazte tu listita si quieres, en lo que te aprendes los nombres, tenlos ahí. Y cuando ores, no le pidas al Señor cosas, no le pidas al Señor sanidad cuando Él nos da sanidad. Más bien agradécele, sí, Señor, porque tú me das sanidad, ya no me voy a preocupar por mi sanidad, me voy a preocupar. Y entonces la oración efectiva es cuando, más que orar por ti, por tu bienestar, por tus necesidades, por lo que Dios ya conoce todo eso. Yo te diría, invierto en invertir, en orar más por otras situaciones, otras personas, otras necesidades, o simplemente dale gracias por todo lo que tienes. ¿Ok? Entonces, yo espero que esto te permita abrir tu espíritu, tu corazón, a conocer más de Dios y de quién es Él en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre eterno, Yahweh es tu nombre. Qué maravilloso eres, qué magnífico eres. Nos sorprendes cada día al poder vivir, comprobar tu carácter, poder entender cómo te manifiestas. No eres corto en absolutamente nada. Y por eso te agradecemos que hayas tenido a bien buscarnos, escogernos, ir por nosotros y tenernos cercanos a ti por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Abre nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté sensible, que nuestras mentes estén abiertas a poder entender a través del Espíritu Santo tu carácter, tu persona, tus atributos, tus cualidades, tu forma de manifestarte. Gracias, Dios eterno, porque nos amas con amor sublime y llévanos a un nivel en el cual te podamos conocer más profundamente, no por encimita, que no nos quedemos en la orilla de la playa, Señor, que no nos quedemos con el agüita hasta nuestros tobillos, Señor, sino que seamos sumergidos en ti para conocerte día tras día más. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade y que te glorifique en todo. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos mañana. La semana pasada no hubo discipulado. Mañana nos vemos discipulados 7 de la noche. Y la reunión presencial el domingo. Tengan una noche bendecida y guardada en el Eterno. Bendiciones.